ahí y vamos a retomarlo. Vamos a estar tratando de estar intercalando algunas lecciones para, hermanos, poder ser edificados en nuestra vida, no solamente de una sola parte, sino poder edificarnos todo completo. Colosenses capítulo 3, versículo 18 al 23. Si alguien quiere leerlo, hermanos, lo puede hacer, con mucho gusto. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bien, hermanos, le vamos a poner un título a esta lección de hoy y le vamos a poner: hagamos todo como para el Señor. Hagamos todo como para el Señor. Y esta sección comienza desde el 18, hermanos, y va al capítulo 4 hasta el versículo 6, pero por el momento vamos a detenernos ahí en la lectura. Y quiero recordar, hermanos, dos cosas en cuanto a la carta a los Colosenses, para que no se nos olvide. Nomás quiero recordar dos cosas. Número uno, el riesgo que corrían ellos de ser engañados por una falsa doctrina, por una falsa enseñanza. Y hermanos, ante las falsas enseñanzas, ante las falsas doctrinas, la mejor respuesta que podemos tener nosotros, la mejor manera para defendernos es practicar la doctrina verdadera. Practicar la doctrina bíblica, la doctrina que nos enseña la palabra de Dios y que nos enseña en el Nuevo Testamento. Y en el contexto, hermanos, de esta carta, sabemos que el tema general es la preeminencia de Cristo. Y es la manera como Pablo está atacando, hermanos, esas falsas enseñanzas. La preeminencia de Cristo. Y recordando lo que Pablo le escribe a la iglesia en el capítulo 1, versículo 5, hasta el versículo 18, nos damos cuenta que Cristo es preeminente en la creación. Cristo es preeminente porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, esa es una verdad que aceptamos, hermanos, y que todas las cosas fueron creadas por Cristo, por Dios, como lo decíamos el domingo, y es una verdad. Sabemos que hasta el día de hoy este mundo tiene vida y subsiste, sigue existiendo por Dios, hermanos. Esa es una verdad. Entonces, por eso Cristo es preeminente en la creación. Él tiene el primer lugar, Él tiene el dominio y Él tiene la autoridad en este mundo. Pero también Cristo es preeminente en la iglesia, hermano. Cristo es preeminente en la iglesia, porque Él es la cabeza, dice Pablo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. O sea, Cristo tiene el primer lugar en la iglesia. Él es la cabeza. Él es que toda la máxima autoridad en la iglesia. Y eso lo sabemos muy bien y lo aceptamos de todo corazón. Y incluso, hermanos, donde terminábamos a la última parte de Colosenses, la última lección, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Sabemos, hermanos, que las reuniones de la iglesia tienen que estar organizadas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, decentemente y en orden. E incluso, hermanos, la doctrina que seguimos tiene que ser una doctrina que está basada en Cristo Jesús. La reunión de la iglesia, la doctrina, hermano, y todo lo que hacemos, por eso no cantamos con instrumentos, porque hacemos todo, hermano,
de acuerdo o en el nombre del Señor Jesús, con esa autoridad. Él tiene esa autoridad, esa autoridad en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, en la adoración y todo, hermano. Y estamos de acuerdo, ¿sí o no? De que tenemos que respetar a Cristo. Si Cristo no dio permiso para usar instrumentos, pues no se deben de usar. Y lo que nos enseñaba la Biblia, nos enseña la Biblia es que tenemos que cantar con gracia en nuestros corazones. Y lo que debemos de usar. Y estamos de acuerdo en eso, hermano. Y estamos de acuerdo que Cristo tiene que ser preeminente también en la adoración. Que tiene que ser una adoración de acuerdo a lo que Cristo nos enseña. Pero hermanos, en el capítulo 3, versículo 1 también nos ha enseñado que del capítulo 3, versículo 1 al 4, hermanos, podemos aprender que Cristo tiene que ser preeminente en las cosas también. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que Cristo no solamente es preeminente, hermanos, en la creación, no solamente tiene ese lugar y esa autoridad en la creación, y no solamente tiene ese lugar y esa autoridad, hermanos, en la iglesia, también en las cosas. Él tiene que tener el primer lugar en las cosas espirituales. La prioridad de aquellos que han renacido de nuevo, porque así dice el texto: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, preeminente, hermanos, en las cosas es que las cosas celestiales, las cosas espirituales, tienen que tener el primer lugar antes que lo material, antes que las cosas terrenales. Y ahí vemos la preeminencia, hermanos, de Cristo. Cuando el que ha renacido de nuevo, lo primero que busca son las cosas celestiales, las cosas espirituales. Incluso leí un comentario por ahí que la adoración, hermano, la adoración a Dios podría ser aplicable. La adoración a Dios debe ser el primer lugar, antes de todas las cosas. Primer lugar, la adoración. Y ahí vemos la preeminencia. Si nosotros ponemos la adoración en primer lugar, hermanos, Cristo está teniendo el primer lugar. Cristo está teniendo el primer lugar. Esa es preeminencia. Pero ahora en el pasaje que tenemos, hermanos, entonces decimos que Cristo es preeminente, hermanos, en el universo, en la iglesia, aún en las cosas. Y estamos de acuerdo que Él tiene que tener el primer lugar en todo esto. Pero, hermanos, ahora en la sección que estamos, necesitamos ver, Pablo quiere enseñarle a la iglesia que Cristo tiene que tener el primer lugar, tiene que ser preeminente también en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, en las relaciones laborales y aún en las relaciones sociales. Y es como, hermanos, entonces, hemos hablado del Cristo preeminente del universo. Ok, está bien, lo aceptamos. Hemos hablado de Cristo preeminente en la iglesia, lo aceptamos. Él tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el dominio en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Pero ahora tenemos que aprender que también Cristo tiene que ser preeminente en el hogar, en la familia, en las relaciones matrimoniales. En el matrimonio Cristo tiene que tener el primer lugar. Y aún en la área laboral Cristo tiene que tener el primer lugar. Él tiene que tener esa autoridad. Y aún, hermanos, hablando del capítulo 4 que veremos después, aún, hermanos, en las relaciones sociales. Entonces, hermanos, lo que Pablo quiere que la iglesia entienda es que la preeminencia de Cristo no solamente es en la iglesia, hermano. No solamente es en la iglesia, no solamente en la reunión de la iglesia, no solamente en la adoración de la iglesia, no solamente son en las reuniones, hermano. Ok. Y cuando hablamos de preeminencia, hermano, de Cristo como preeminente en la adoración, en la reunión de la iglesia, es que las reuniones de la iglesia se llevan a cabo de acuerdo a lo que Cristo enseña en la Biblia y en el Nuevo Testamento. Y cuando nos apegamos a eso, entonces como iglesia estamos poniendo a Cristo en primer lugar en la adoración. Pero también, hermanos, no solamente en la doctrina,
lo que Cristo enseña acerca de las enseñanzas, sino, hermanos, también tenemos que poner a Cristo como preeminencia, hermanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere que la iglesia entienda que Cristo tiene que tener el primer lugar en el hogar, en la familia, en esas relaciones estrechas y que son íntimas, hermano. Ahí quiere Pablo, o mejor dicho el Espíritu Santo, que también Cristo tenga el primer lugar. En el trabajo, hermano, que Cristo sea preeminente, que Dios se pueda glorificar, que Dios se pueda alabar, hermanos, que Dios pueda ser exaltado donde andemos, aún, hermanos, en los deportes, que Dios pueda ser glorificado, que Dios pueda ser alabado, hermano. Entonces, Pablo está tratando, hermanos, el punto y hermano, esta es la práctica de la preeminencia. Podemos hablar de Cristo preeminente, como lo hemos hecho en Colosenses desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, y todos también lo aceptamos. Él tiene el poder en el universo, Él tiene la autoridad en el universo, Él tiene el poder en la iglesia, Él tiene la autoridad en la iglesia, pero llegamos al punto donde nosotros tenemos que aceptar que Cristo también tiene que tener la autoridad y el poder en nuestro matrimonio. Por eso encontramos, y hermanos, y esta práctica es la que Pablo está enseñándole a la iglesia para que la iglesia no pueda ser engañada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos una buena enseñanza acerca de la preeminencia de Cristo, sí o no? Es buena enseñanza porque la Biblia nos enseña que Cristo es preeminente en el universo y que Él es preeminente en la iglesia. Pero una buena enseñanza necesita también una buena práctica. Podemos tener buena enseñanza teórica, pero podemos llegar a tener una mala práctica en cuanto a esa doctrina. Y se necesita tener una buena doctrina con una buena práctica doctrinal. Y ese es el punto donde estamos, hermano, que tenemos que practicar esa enseñanza de la preeminencia de Cristo. Entonces, Cristo exige, quiere ser preeminente en todo. No solamente en la creación, no solamente en el universo, no solamente en la iglesia, sino que también en nuestra relación. En ese cuadro más corto, más pequeño, en esas relaciones más íntimas, Él también quiere tener, Él también y se exige ser el preeminente, el primer lugar. Y aunque este es un pasaje, hermano, conocido y hasta viejo, porque se viene predicando por 2000 años, vamos a tratar, como decía el hermano, de aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar y cuál es el deber que Dios espera de los cristianos en esta sección. Entonces, hermanos, es la manera de lo que usted y yo hemos aprendido acerca de la preeminencia de Cristo, que ahora lo pongamos por obra. Que lo que hemos aceptado, que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y en el universo, en el mundo visible y en el invisible, y que así como aceptamos que Cristo tiene también toda la autoridad de la iglesia, también nosotros ahora aceptemos voluntariamente, por medio de la palabra, enseñado por la palabra, que Cristo también tiene que tener toda la autoridad en mi matrimonio, en mi familia y aún en mi área laboral. Entonces, vamos a aprender, hermanos, vamos a aprender este tema. La preeminencia de Cristo en el hogar, hermanos, en las relaciones matrimoniales, en el versículo 18. Este tema, hermanos, no está lejos de lo que hemos venido diciendo de la preeminencia de Cristo. Esta es la práctica. Esta es la práctica de la preeminencia de Cristo. Dice el versículo 18: casadas, están sujetas a vuestros maridos como convienen en el Señor. Nota, hermanos, que el primer versículo Pablo está dirigido a las casadas, a las mujeres que tienen un marido, a las mujeres que
que tienen una relación. Y lo que Pablo le enseña a las mujeres casadas, a las mujeres que tienen sus maridos, están sujetas a vuestros maridos. Entonces, sujetarse, cuando muchas mujeres escuchan sujeción, su mente se infla, hermano, porque se preocupan. Piensan que cuando se habla de sujeción, se habla de machismo. Pero realmente sujeción no es machismo. La palabra sujeción, hermanos, quiere decir respeto, obediencia, honrar. Entonces lo que Pablo le está diciendo a las casadas es: respeten, honren, obedezcan a sus maridos. Obedezcan a su marido. Y es un mandamiento para la mujer. El hermano ahorita decía en su oración que podamos oír tus mandamientos y pongamos por obra esos mandamientos. Es un mandamiento que la mujer se sujete a su marido. Hay maridos que no somos fáciles de tratar. Hay maridos que no somos fáciles de llevar. Hay maridos que somos muy complicados, hermano. La verdad. Habemos hombres que somos muy complicados de tratar. Somos muy difíciles. Pero aún así, hermano, la Biblia, la palabra de Dios, le está enseñando a las mujeres que deben de estar sujetas a sus maridos. Y, hermanos, esto conviene, dice Pablo. Que obedezcan a su marido, que respeten a su marido, que honren a su marido, dice el texto. Sujetas a vuestros maridos, ¿cómo? Como conviene en el Señor. La sujeción, hermano, escuchen, hermana, la sujeción de la que Pablo está hablando aquí en la Biblia no es algo que comenzó en el primer siglo. ¿Estamos de acuerdo? La sujeción de la que Pablo está... Cuando Pablo dice estas palabras, mi mente viaja a Génesis, capítulo 1, capítulo 2, cuando la mujer fue creada de la costilla del hombre. Y Dios, hermano, Dios, en aquel momento, desde el principio del mundo, cuando todo comenzó, Dios dejó a la mujer bajo la autoridad del hombre. Entonces no se trata de que Dios la esté haciendo menos, que no tenga valor, que no, simplemente que desde el principio de los tiempos, desde Génesis, cuando se creó la primera mujer, Dios la dejó bajo la autoridad, bajo el dominio del hombre. Entonces no nos encontramos de lo que estamos hablando hoy nuevo, no se sorprenda. Esto es lo que Dios hizo al principio, cuando Dios creó a la mujer y el hombre. Y hermanos, también podemos decir, como conviene el Señor, al Señor. Entonces, que la mujer se sujete al marido, ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa realmente en el texto? Lo que Pablo está diciendo, que si la mujer se sujete al marido, porque conviene que la mujer se sujete al marido. O sea, trae beneficios como conviene en el Señor. Conviene en la vida cristiana, conviene en la vida nueva que tenemos en Cristo, que la mujer se sujete a su marido. Trae beneficios, es de ayuda para que la mujer se sujete a su marido. Cuando la mujer, la casada, obedece a su marido, es obediente. Cuando la mujer honra a su marido, cuando la mujer respeta a su marido, eso trae beneficios, hermano.
conviene en el Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, lo presentaría de otra manera. ¿No, hermanos? Versículo 3, 1 Pedro 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus. Que la mujer honre a su marido, que la mujer respete a su marido, que la mujer obedezca a su marido. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Muchos van a creer en la palabra de Dios. A la iglesia le conviene que las hermanas casadas se sujeten a su marido. A Dios le conviene que las mujeres casadas se sujeten a su marido. Porque la obra de Dios, hermanos, va a crecer cuando vean la conducta de estas mujeres. Cuando la mujer se sujeta a su marido, cuando la casada se sujeta a su marido, conviene, hermano. Porque nadie va a tener de qué hablar de ella. Oh, eso me lo digo. Esa mujer respeta a su marido obedece a su marido, lo honra. No hay otra en la colonia como ella. Y eso, hermanos, le conviene al Señor. Que mujeres casadas respeten a su marido. ¿Y saben por qué? Porque si la casada no respeta, al contrario, desobedece, no honra a su marido, sabe que el nombre del Señor va a ser puesto por el suelo. Ah, y dice que va a la iglesia. Ah, y dice que va a la iglesia de Cristo, mira. Pero ya viste cómo trata a su marido. ¿Ya viste cómo se comporta? Entonces, hermanas mujeres, hermanas casadas, sujetarse, honrar, respetar a su marido, trae beneficios. Y trae beneficios para usted también. Porque en esa honra, en ese respeto, en esa obediencia, usted está obedeciendo la palabra de Dios y está obedeciendo a Cristo, que está diciendo que la casada debe de sujetarse a su marido. En el contexto que tenemos de la preeminencia, ¿qué pasa cuando la mujer casada se sujeta a su marido? ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver, en el versículo que estamos y en el contexto, ¿qué es lo que sucede? Está poniendo a Cristo en primer lugar porque le está obedeciendo. Está poniendo a Cristo en primer. Nota, no lo está gritando, no lo está diciendo Cristo está en primer lugar en mi vida. No, con sus acciones y con sus actitudes ella está diciendo Cristo está en primer lugar en mi vida. Y también cuando hace eso de sujetarse, ella está pensando: yo tengo que ser de beneficio para la obra de Dios en esta tierra. Me conviene y conviene a mi Señor que yo me sujete. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando no se sujeta? Ahí viene la aplicación de la preeminencia de Cristo, ¿sí? Si se sujeta, hermanos, si obedece, si respeta a su marido, está diciendo: Cristo es preeminente en el universo, sí, lo reconozco. Cristo es preeminente en la iglesia, sí, también. Pero también Cristo es preeminente en mi matrimonio. Y en mi vida, Cristo tiene el primer lugar. Pero si no es así, estamos aceptando nada más la parte doctrinal, pero no aceptamos la parte práctica.
Entonces, hermanos, hermanas casadas, el sujetarse es poner a Cristo en primer lugar en su vida. Él tiene autoridad sobre mí. Cristo tiene autoridad sobre mí. El no hacerlo es desobediencia a Cristo, desobediencia a la palabra de Dios, y estamos diciendo sin palabras: Cristo no tiene el primer lugar en mi vida, ni en mi matrimonio. Lo tengo yo. Por eso Pablo dice a la iglesia y a las hermanas casadas están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Conviene, hermanas, conviene que ustedes que estén casadas como nuevas criaturas en Cristo Jesús, ahora que hemos resucitado en esta nueva vida en Cristo, conviene sujetarnos a vuestros maridos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, de lo contrario, es rebeldía a Cristo, y hermanos, es decir, Cristo no tiene el primer lugar. Pero ese es el mandamiento para las casadas, ese es el mensaje para las hermanas que están casadas. Pero también, hermanos, tenemos el mensaje para los esposos, para nosotros que tenemos una mujer. Y el mandamiento, lo que Pablo está mandando, lo que el Espíritu Santo está mandando, después que ha puesto a la mujer, que le ha dado órdenes a la mujer, lo que debe de hacer y cómo debe de comportarse en su matrimonio, ahora le dice al hombre: mira, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. Ellos, los casados, los esposos, los maridos, el deber es amar a nuestras esposas. Hermanos, Pablo diría en otra parte de la Escritura, ya en Efesios capítulo 5, que los maridos debemos amar a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hermanos, note el complemento del texto, porque dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellos. ¿Dónde se muestra ese amor del marido hacia su mujer? Se muestra en el trato que tiene con ella. Habemos algunos maridos, hermanos, que somos groseros, que somos duros, que maltratamos a la mujer, que la ofendemos. Pablo dice: no, ámala, no la maltrates. Trátala de una manera especial, como diría el apóstol Pedro. Trátala como vaso más frágil. Trátala como algo delicado. El marido no debe de ser áspero, hermano, con la mujer. A veces nos pasa. Nos pasa en el trabajo, nos pasa con los amigos, nos pasa en el deporte, nos pasa en la calle, hermano. Aquellas personas, nosotros los maridos a veces las tratamos muy bien. Te ayudo en esto, te ayudo en aquello, te doy esto, necesitas algo más. Pero cuando se trata de la mujer, no movemos ni un dedo. Tratamos mejor a otra gente y no tratamos bien a nuestras esposas. Y a veces nos agarramos, hermanos, de que el marido debe, de que la mujer debe de sujetarse a su marido. Es que tienes que hacerme caso, tienes que obedecerme. No, hermanos, si esa sujeción de la que Pablo habla es una sujeción voluntaria, no es a la fuerza. Y hermanos, vayamos al principio de los tiempos, en historia, hermanos. Génesis, cuando Dios creó a Adán y Eva, cuando Dios pensó en la creación de Eva, ¿qué fue la palabra que Dios dijo? ¿Te voy a hacer qué? ¿Te voy a hacer una? La mujer es una ayuda para el marido.
Noten, hermano, noten. Este punto es muy importante. Porque el marido no debe maltratar a su mujer, ni insultar, ni faltarle al respeto. Porque la mujer fue creada para ayudar al hombre, esto es, para que el hombre pudiera lograr los trabajos, los propósitos para los cuales Dios lo había puesto en la tierra. Dios dijo, te voy a hacer una ayuda, que te ayude. Que te ayude. Si ahora tienes una familia, ahora tienes un matrimonio, que te ayude. Si ahora tienen hijos, que te ayude. Hermanas, también Dios a ustedes no las puso como las responsables de la familia y del hogar. El responsable del hogar, de la familia y del matrimonio somos los varones. Usted es una ayuda para que usted ayude a sus hijos a lograr las metas, para que usted ayude a su esposo a salir adelante, para que usted ayude a su familia a que esta familia logre los objetivos que tienen planeados. Que su marido le escuche, que nosotros como marido escuchemos a nuestras mujeres, que opinen, que hablen, que digan, que comenten algo. Pero al final de cuentas, somos nosotros los maridos los responsables de tomar la decisión. El trabajo es amarla, tratarla bien, con respeto, con amor. Pero eso, hermanas, no le debe de dar lugar ni derecho a ninguna mujer de querer tomar el lugar de su esposo en el hogar. ¿Dónde vemos la preeminencia de Cristo en el hombre entonces? ¿Dónde está la preeminencia de Cristo? ¿Dónde está la preeminencia de Cristo en el marido? ¿Dónde está? Amo a mi mujer, amo a mi esposa, la tengo que tratar bien, la tengo que respetar, no tengo por qué ofenderla. Y cuando hago esto, estoy entendiendo que Cristo, bueno, hermano, pues es que no entiende, no hace. El Señor no dice, si no entiende, si no hace caso, por amor, hermanos, el amor todo lo espera, todo lo soporta. El marido tiene que aprender a amar a su mujer. Y hermano, es la manera como podemos evitar el engaño. Cuando la esposa obedece lo que la palabra de Dios nos está diciendo y pone a Cristo en primer lugar, y luego cuando nosotros como maridos ponemos a Cristo en primer lugar, no hacemos las cosas, no amamos a nuestra mujer, no la tratamos bien, porque ella nos trata bien o porque nos tiene todo a la mano, porque no, la tratamos bien, la amamos porque Cristo tiene el primer lugar en mi vida. Él es preeminente en mi vida. Y Cristo me está ordenando, me está mandando, ama a mi mujer. Ama, trátala bien. No seáis ásperos con ella. No la ofendas, no la lastimes, no la maltrates. Y a veces, hermanos, usamos frases que se escuchan bien feas, hermanos. Tenemos que corregir nuestro vocabulario como maridos. Tenemos que corregir nuestro vocabulario como maridos para tratar a nuestras esposas. La falta de amor de un esposo hacia su mujer, la falta de un buen trato, solamente es señal de que Cristo no tiene el primer lugar en su vida, de que Él no tiene autoridad
sobre, ¿sabes qué, Cristo? Yo voy a hacer en mi matrimonio como yo piense, como yo quiera y como yo diga. Tú no te metas. ¿Y sabes qué, hermano? No sabemos la doctrina de la preeminencia de Cristo. Pero tenemos que también practicar esa doctrina de esa preeminencia, que Cristo tenga el primer lugar en nuestras relaciones matrimoniales. ¿Cuánta falta hace? ¿Cuánta falta hace? Número 3, versículo 20. Ahora vemos las relaciones entre los hijos y los padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Tal vez no estamos casados, tal vez algunas de ustedes no están casadas, pero sí son hijos, somos hijos de alguien, hermano. Y esa enseñanza viene para nosotros. Y hay algo, hermano, que veo también, es que Dios le está hablando a las esposas y le está hablando a los esposos, a los maridos, y luego va sobre los hijos y sobre los padres. Y nótese, hermano, que cuando Dios le habla a las casadas, cuando Él habla al esposo, también le habla a los hijos y le habla a los padres. Y a los hijos les dice: obedecer a vuestros padres en ¿por qué? Y dice ¿por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer, la casada, se debe sujetar? Porque conviene al Señor, trae beneficios a la obra de Dios, trae beneficios a la iglesia. ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres en todo? Porque esto agrada al Señor. Hermano, si nosotros como hijos queremos agradar al Señor, aunque yo entiendo que cuando Pablo se refiere a hijos, está hablando todavía de aquellos que están bajo la tutela, bajo la autoridad de los padres, porque ya cuando ya están fuera de esa relación, pues ya va a ser muy difícil que un hijo obedezca a un padre. Pero mientras vivan en el seno del hogar, mientras estén ahí con papá y mamá, los hijos deben obedecer a los padres en todo. ¿Ve la tienda? Sí, papá, ahorita voy. ¿Arregla tu cuarto? Sí, papá, ahorita lo voy a hacer ya. No, ¿yo por qué? Tengo mucha tarea y empiezan, hermanos, siempre. ¿Y sabe qué? La falta de esta enseñanza, de la práctica de esta enseñanza, es el mundo corrompido que tenemos. Porque los hijos no obedecen a los papás. Lastimosamente, hace poco por aquí, hermano, por unas cuadras, vino un jovencito. ¿Qué digo jovencito? Un niño tal vez 10 años, vendiendo ahí en un esquina. 10 años, hermano. ¿Dónde están sus papás? Por eso, hermanos, como cristianos y como estas nuevas personas que somos en Cristo Jesús, tenemos que poner en práctica estas enseñanzas, estos deberes que Dios nos está mandando. Y a los hijos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no desesperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten, no los molesten, no los maltraten mal, no los ofendan, para que no se desanimen, para que no se desalienten. Siervos, y cuando llegamos a darle a hablar, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermano, la preeminencia de Cristo va más allá de una simple reunión o de una adoración. La preeminencia de Cristo, el culto que Dios quiere que le ofrezcamos, va más allá de una reunión o una adoración de la iglesia. Va hasta el área laboral. Pablo le dice a la iglesia en Colosa: obedece a tu patrón en todo.
No sirvas al ojo, no sirvas cuando Él te ve. No seas honesto cuando Él te ve, no seas sincero cuando Él te ve. Cuando Él no te ve, es cuando tú debes de ser más honesto. Y luego dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Voy a trabajar, voy a ganarme el pan de cada día, voy a hacer mi labor y voy a hacerlo bien y voy a hacerlo honestamente y lo voy a hacer de todo corazón porque estoy ante la presencia de Dios y Dios me está viendo el trabajo que estoy haciendo. Y el texto que estamos leyendo, que dijimos, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, sinceramente, hermano, sinceramente, como para el Señor y no para los hombres. ¿Y qué es todo eso, hermanos? Cuando dice la palabra, y todo lo que hagáis, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y todo lo que hagáis. Sujetarte a tu marido, amar a tu esposa, obedecer a tus padres, no ser ásperos con tus hijos, no ser, como dice, si no ser ásperos con tus hijos, y obedecer a tu patrón y servirle fielmente. Hazlo todo de corazón. ¿Como para quién? Como para el Señor, hermano. Y lo que Pablo está diciendo, hermanos, hermanas, es que cuando la casada se sujeta a su marido, no lo hace como para su marido, lo hace como para él. Ella lo que quiere es agradar a su Señor, a Cristo. Los maridos aman a sus mujeres no pensando agradar a su mujer, no pensando satisfacer a su mujer primeramente, sino primeramente agradar y satisfacer a su Señor. Lo hago de todo corazón, lo hago sinceramente, no aparento hacer las cosas, no estoy haciendo una apariencia, lo hago de todo corazón, lo quiero hacer porque lo quiero hacer para mi Señor. Obedezco a mis patrones, les cuido, les guardo, hago el mejor trabajo que puedo, soy honrado con ellos, soy honesto, no me escondo, no les ando trabajando cuando me miran, sino que trabajo aún cuando no me miran, porque sé que estoy delante de la presencia de Dios, porque sé que Dios me está viendo, pero también sé que todo esto lo estoy haciendo como si fuera que estoy trabajando para mi Señor. Cristo es preeminente en mi vida. Él está en primer lugar. Antes de agradarme a mí, antes de agradar a alguien más, antes de agradar a cualquiera, primero quiero agradar a mi Señor. Esa es la doctrina práctica de la preeminencia de Cristo en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones conyugales, en nuestras relaciones laborales, hermanos. ¿Y saben qué va a pasar cuando nosotros ponemos en práctica todo esto? Van a haber unos matrimonios donde Cristo va a ser preeminente. Van a haber familias donde Cristo gobierna, donde Él tiene autoridad, donde Él tiene señorío, donde Él guía, donde Él dirige esta familia, donde Él guía y dirige este matrimonio, porque Él es preeminente en todo y quiere y exige ser preeminente en las relaciones matrimoniales, en las relaciones familiares, aún en las relaciones laborales. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si usted y yo no hemos puesto a Cristo en primer lugar en nuestro matrimonio, hoy tenemos que empezar a ponerlo. Si no hemos puesto a Cristo en primer lugar, hermanos, en nuestras relaciones familiares de padre a hijo, hoy tenemos que ponerlo. Y si no hemos puesto a Cristo en primer lugar en nuestras relaciones laborales, hoy Cristo tiene que tener el primero. Él tiene que ser preeminente en todo. Y ahora sí, como dice Pablo, mirad que nadie nos engañe. Nadie nos va a poder engañar con falsas enseñanzas, como las que estaban enseñando en Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8.
filosofías huecas y mandamientos de hombres y tradiciones humanas, enseñando cosas de hombres y humanos. Dios les bendiga, hermanos, y que Cristo sea preeminente en la creación, en la iglesia siga siendo preeminente y que sea preeminente en nuestras familias. Hermanos, que Él gobierne y dirija nuestra familia y vamos a poder ir al cielo con Él en la eternidad. Dios les bendiga.